APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna imanallata kapankichik bajo un mismo sol rikurikunawan kikinkunapa wasiyukuma chayamushpakanajupanchik kimsa chunka pachakunata pakta sumak rikuchikunawan yalinajunkapak. Kay pachakunapika imashina ñukanchik runa kawsaykunapi villachina riksina hayñikunata charishpa kapanchik. Chaymantami shuk hatun rikuchikunata viñachishka kan, kaynani punchakuna ña kallarinajuparkanchik. Kaytaka la conquista de la propia mirada nishpa shutichishka kan. Shinapash kay ashtawan shuk rikuchikunatapash ña riksishpa kanajupanchik ali shamushka kapaychik mashikuna. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanun. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanun. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanajushpami harkani. Mashikuna ñukanchik runa kawsaykunapika villachina shinallata riksina hayñikunata charishpa kawsanchik. Chay yuyaykunamantami mashi Yolanda Prieto shuk sumak hatun rikuchikunata viñachishpa shamushka kan. Kaykunataka la conquista de la propia mirada nishpa shutichishka. Kaynani punchakunapimi kay rikurikunawan kallarishpa kanajuparkanchik. Kay pachapika ñakuti puchukay rikuchikunata kikinkunama apamupanchik. Shinallata villachipanchik shuk sumak rikuchikunatapashmi charishpa kapnajupashun kay yachaykunamanta. Shinaka riksipashunchik kaykunamanta mashikuna. ¿Qué es lo que ha pasado con el cine indigenista? Es que, bueno, en Ecuador, como en los años 70, 80, es como un auge de este cine, pero contado desde los antropólogos, los investigadores nacionales o extranjeros, que no necesariamente eran indígenas, ¿no? Eran gente que era ajena a la realidad, pero sin embargo nos retrataban y nos daban diciendo lo que pensábamos o lo que ellos creían que nosotros pensábamos, sentíamos o vivíamos, ¿no? Porque claro, antes éramos objetos de estudio y de alguna manera los antropólogos, investigadores que venían nos cosificaban a nosotros, los pueblos indígenas. Y ahora lo que pasa es que rompemos eso. Está surgiendo un nuevo grupo de compañeros y compañeras que están contando su propia historia desde sus propios sentires, desde su propia legitimidad también, porque ¿quién mejor que los pueblos indígenas para hablar de los pueblos indígenas? Las políticas neoliberales de ajuste estructural y la crisis de la deuda habían elevado los niveles de pobreza de los países latinoamericanos a cotas desconocidas. Estas y otras controversias fueron alimentando un movimiento con numerosas réplicas en todo el continente por la lucha y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la comunicación se perfilaba como un derecho transversal a todas sus reivindicaciones y demandas. El movimiento zapatista interpelaba el discurso del poder desde sus trincheras mexicanas, haciendo uso de la tecnología y de los medios de comunicación para fines propios. Un camino que seguirían después otros muchos colectivos campesinos e indígenas, fundando pequeños medios radiofónicos, audiovisuales y escritos en un proceso común de apropiación de la mirada. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas nace con un propósito allá en 1985, justamente para visibilizar la vida actual de los pueblos indígenas. Entonces, es una preocupación de la coordinadora de trasladar esta
realidad que se está viviendo desde abajo, de trasladar la voz y la imagen de los pueblos hacia otros escenarios. O sea, es un nuevo modelo de hacer comunicación propia, en donde no solo nosotros somos también los que empezamos como a interesarnos en producir. Más allá de eso, hay otros espectadores u otros movimientos, u otros grupos fuera que también están interesados en promover el cine indígena, el cine alternativo, el otro cine, vaya. El contenido es más la realidad de los pueblos, la visibilización de los pueblos en la defensa de sus tierras y territorios, en la defensa de su cultura, de su patrimonio, en defensa de su conocimiento, de su cosmovisión. Hay que decir, como un elemento característico y que define la comunicación indígena hoy en el continente latinoamericano, que esta se concibe como una herramienta estratégica al servicio de los procesos de los propios pueblos. Estamos hablando de procesos políticos, sociales y económicos que lo que reivindican es sobre todo la existencia de derechos colectivos a la existencia y sobrevivencia y a definir su presente y su futuro por parte de todos estos pueblos. Y la comunicación se va a concebir como una herramienta estratégica siempre al servicio de estos procesos. Hablamos de que es una comunicación que en el marco de estos procesos de los pueblos indígenas tiene dos grandes componentes. Uno es que la comunicación sirve para denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Es esa herramienta que les permite extender esa denuncia desde los niveles de los propios pueblos, desde las comunidades, porque hay un trabajo muy importante en las propias comunidades, hasta el plano internacional. El segundo ámbito importante de esta herramienta estratégica es concebir la comunicación también como herramienta de reflexión y de análisis de la realidad de estos pueblos. A veces lo único que esperan es la pura encomiendita. Ya al ver las encomienditas que llegan, ellos se ponen contentos, ya abren el primer saquito, sea poquito, de 2 kilitos, pero es mucho para ellos. Creo que los medios de comunicación es una herramienta clara, política, cultural que nos hemos apropiado para poder defender nuestro territorio y para poder decir nosotros también estamos conquistando este territorio llamado comunicación en el uso de nuestro ejercicio como sujetos de derecho y también ir a la vanguardia del proceso cultural, porque a través de los medios de comunicación o a través del ejercicio de la comunicación indígena también fortalecemos nuestra identidad cultural, porque a través de ella pues usamos nuestro idioma, nos visibilizamos y rompiendo un poco el estereotipo, o sea, cómo también somos indígenas desde esto y cómo también podemos expresar nuestros significados a través de los medios de comunicación. De esta forma, pueblos indígenas de todo el continente, con resistencias históricas compartidas, han empezado a trazar una nueva geografía de la comunicación. Desde los territorios mapuches en Chile a los territorios chipeguas en Canadá, experiencias radiales, audiovisuales y cinematográficas de diversa temática y complejidad han ido tejiendo una inmensa red. A ella se suma la fuerza de radialistas populares quechuas y aymaras en el altiplano, que comparten Bolivia y Perú, de televisiones comunitarias quichuas en la Sierra de Ecuador, de comunicadores nasas, cancuamos o cogis, y cineastas aruacos o guayús. A la tenacidad comunicativa de los Kayapó y otros pueblos indígenas de la Amazonia brasileña se unen los firmes avances de una política pública de comunicación indígena en Colombia y el sistema de comunicación plurinacional para los 36 pueblos indígenas bolivianos. Un
poco más al norte, comunicadores mayas, mixtecos, zapotecos, yaquis y huicholes, entre otros, desde sus pequeños puestos radiales o plataformas de Internet, alumbran una zona muy oscura, especialmente castigada por las transnacionales energéticas. Y es ahí donde esta red continental rompe la frontera de los dos mundos históricamente separados para compartir visiones, paradigmas y conceptos con las experiencias comunicativas de los pueblos originarios de América del Norte. La comunicación indígena se revela como una herramienta estratégica para la negociación de las identidades culturales y para el quiebre definitivo de un discurso hegemónico distorsionante. Recuerdo que éramos bastante... La apropiación de la autoría por las comunidades retratadas y la concepción colectiva de las obras han supuesto una transformación radical de los lenguajes. A pesar de que cortaron el tronco de nuestro árbol, no pudieron arrancar su raíz. Los pueblos originarios de México estamos más fortalecidos que nunca. La corriente ética y política que fluye desde las uñas de los comunicadores indígenas hasta los equipos de captación y transformación de imágenes y sonidos se cierra con la devolución de la obra a la propia comunidad. Es así como se cierra el círculo de significado. Es así como se diluye una linealidad siempre raquítica para contar muchos tiempos que siguen conectados. Es así como cobra sentido hacer una comunicación propia y apropiada desde las propias culturas, desde las propias vivencias y desde las propias visiones de futuro. Ante las diversas problemáticas que viven los pueblos de Guatemala, indígenas y no indígenas, los medios de comunicación vienen a jugar un papel súper importante en esta sociedad. Pero en muchas ocasiones los medios de comunicación corporativos, en vez de ser un medio de comunicación, pasan a ser un medio de descomunicación, tergiversando la información, descomunicando a la población. En muchas ocasiones desprestigian a las comunidades indígenas, tachándolas de salvajes, de agresivos, que quebrantamos las leyes. Y no únicamente hablo de la población indígena campesina, también a la población que vive en la ciudad. Para nuestros pueblos, la comunicación es sagrada. Para nuestros pueblos, la comunicación no es únicamente de venir y contar lo que está pasando. La imagen, la palabra es sagrada para nuestros pueblos. Nosotros quizás estamos haciendo un poco de filosofía sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué es la nueva narrativa? Para los tecnólogos la nueva narrativa es la que se transforma a partir del uso de determinadas herramientas nuevas, y para nosotros no. Para nosotros el mundo de los conceptos y las ideas. Y esto se produce a un nivel de ejemplificación diaria. Cuando una mujer que nunca había hablado en público toma la palabra y usa un micrófono de radio, ahí se produce una transformación. Y sin quererlo y sin proponérselo, está construyendo una narrativa, que es la de su día a día. Nadie está contando su vida, la está contando ella y ella la está poniendo en valor. Y está defendiendo su fuerza de trabajar en la chacra, de trabajar con sus ovejas, de trabajar con su ganado, de atender una casa, pero además ser comunicadora popular. Entonces el comunicador indígena tiene además la bondad de expresarse en su propia lengua, de comunicarse a lo suyo, en los códigos no solamente de la lengua, sino del habla local que se está utilizando, en todo su rito, en toda su extensión, desde su idiosincrasia y desde la defensa de un territorio. Ahí, sin darnos cuenta, hay una construcción política, hay una construcción social y hay un cambio de paradigma. Salvando la brecha digital, que no siempre es fácil, las convergencias tecnológicas del vídeo y de Internet han generado un campo tremendamente fértil para la difusión de sus idearios. Hoy en día, numerosas producciones indígenas circulan por la red, estimulando nuevas formas de agitación política contra el extractivismo capitalista de las transnacionales y las oligarquías locales que lo favorecen. Sus imaginarios colectivos, ligados a un profundo respeto por la naturaleza, crean y recrean historias que hoy hablan de un mundo más global, más híbrido y tecnocéntrico. Lejos de las disputas por la autoría de las obras, cuya cruzada en Occidente ha viciado el universo de la creación, las producciones indígenas sortean nuevos caminos expresivos
en íntima coherencia con sus formas de vida. Muchas de ellas exhiben con orgullo sus modos imperfectos, su mezcla de materiales, sus narrativas dispares, en busca de un lenguaje propio, liberado de los criterios de perfección artística de la gran industria cultural. Dar a conocer las realidades de nuestro Las pueblo. múltiples y heterogéneas producciones de los distintos colectivos de comunicación indígena en todo el continente americano hablan de un frente común, que es la lucha por la vida. En un planeta globalmente conectado, la comunicación indígena se revela también como un acto de resistencia y confrontación al engranaje de poder de los grandes medios de comunicación de masas. Kunangaña yachashpa kanchi mashikuna, ñukanchi yachaykuna, ñukanchi yuyaykuna, ñukanchi mutzurishkakunatapash riqsichinaka haynimi kan ñukanchipaka. Kaykunataka antanikikunama, shinallata karu rikuchikunama, ashtawanbash willak fangakunamanbash ñukanchi yuyaykunata uyachishpa kankapa kimirinallami kapanchik mashikuna. Kunanga ñakuti samana pachakunama yalishpa kagripanchi, tigramushpa kachariripanchimi imashina ñukanchi Abra el Pico rikuripi ñukanchi yura hambikunamanda, Shukaru llaktamanda hambikunamanda yuyaykunata yachagrinchi. Ashtawanbash charigripanchi ñukanchi Kayambi llaktamanda warmi tia mashikunapa sumak churajunata mushu yachishpa shamunajushkakunata riqsigrinchi. Ama kuyuripankichichi mashikuna. Sok hari bazamari ganga was bianu nami gang am ogdoin Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Abra el Pico rikuriwa kallarishpa kagripanchi mashikuna, kaypika mashi César Chávez mi tapushpa purijushkakan ñangunapi imashina ñukanchi hambi yurakunamanda shinallata karu llaktamanda hambikunamandapish. Chay horas cari siempre kan tuya kan ande. La cultura Hola ñaña, ¿sigues enferma? Hola mija, sí, pero ya con esto me curo. Chuta, con eso no pasa nada. Mira, aquí te traigo el remedio de la abuelita. Gracias. Cuando usted o un familiar se enferma, ¿qué medicina utiliza? ¿La moderna o la natural? ¿La natural? Natural. Yo utilizo de medicina de doctor. Natural también. Natural. Sí. ¿Por qué? Porque naturales siempre ocupan desde pequeño, desde de abuelita también. Entonces su familia siempre se ha curado con medicina natural. Siempre, cuando ya no se hace caso mismo, salimos al pueblo a buscar pastillas y nosotros siempre con medicamentos de nuestra casa, de las plantas, más que todo. ¿En qué situaciones usted utilizaría la medicina moderna? En lo que es el cáncer. Una operación. La enfermedad muy grosera siempre toca ir donde el médico mismo. ¿Usted sabe de dónde viene la medicina moderna, las pastillas, las inyecciones? Eso creo que ya viene de más avanzado, la ciencia médica está más avanzada. No, en eso sí no sé. De las farmacéuticas, que el trabajo de ellos pues es crear la medicina para el consumo humano, que a la vez de hacer bien es un beneficio lucrativo que ayuda a cierto número de gente nada más. ¿Y a quién le conviene que nosotros sigamos comprando medicinas?
pero se dice que únicamente le da por un momento alivio, pero el mal sigue ahí. Yo compro para algo y 1 hora o media hora ya me pasa el dolor y después me sigue con el mismo dolor. La pastilla llega ese rato rapidito, pero ya con un poco tiempo viene de vuelta el dolor. Toca comprar otra vez como para calmante, nada más de eso. Sino que me da pena, dicen que mucha pastilla acaba en los riñones. Le sana lo que está, ¿no? Pero siempre hace daño a otro organismo. ¿Y la medicina natural provoca ese efecto? No. ¿Quién no se va a dar cuenta que las pastillas que nos curan, mejor dicho, que nos recetan, nos alivia de una cosa, pero nos duele otra? O sea que nos toca seguir comprando otras pastillas para seguir aliviándonos de lo que antes no nos dolía. No sé pues, cuál será la mejor. Definitivamente la natural pues no le hará daño para otra cosa, ¿sí? Únicamente le aliviará. ¿Con la medicina natural pasa eso? No, eso va calmando poco a poco y ya se desaparece, cuando es de llegar ya se cura. Un planta juego pista masar una pascanchi, rixi pica, na rixi pascanchi, con ambi masago, asago rixi paña, jaigo hambi paninko con taps. Chay pica na gastaita pues na gastaría. No gasta panichi mapagta, na gasta, sino que pastillas con anga sugumari vale 50, 60 vale, ya pues no chica, ima onda randi pasa. ¿Usted se acuerda cómo antes se curaban la gente? Sí, con medicamento natural. Cuerpo te limpian, mercurio de riñón nanaita, corazón nanaita, hígado nanaita, víscolo nanaita. Tu cuita que juego con la limpian. Ya me digo que si no yo en causas que medicamento que no mandan. La gente antigua son más sanos que los actuales, porque nosotros ya desde muy pequeños mismos estamos consumiendo la medicina y ya nos afecta después. Realmente los medicamentos vienen de un principio activo y la mayoría de los principios activos son plantas medicinales. O sea, de eso procesan y sacan algunas medicaciones. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ay no, este es otro. ¿Qué fue primero, las plantas medicinales o las pastillas? Las plantas medicinales. Las pastillas. Claro, pues. ¿De dónde creen ustedes que las empresas farmacéuticas copiaron las fórmulas para sus pastillas? Otra pregunta. En las comunidades, ¿quiénes saben de plantas medicinales? Los yachaks, las parteras. Interesante. Casi la mayoría de la población de las comunidades lejanas, más que todo indígenas, yo he visto todavía que prefieren más lo que es medicina tradicional ancestral que la misma medicina occidental. Hace poco mi mamá estaba con un dolor en la región lumbar, un cuadro que yo diagnostiqué como una sacrolumbalgia y puse Neurobión y alguna que otro analgésicos y todo. Pero ella fue muy franca y me dijo a mí, yo conozco a una tía que hace la limpia con cuy, y entonces sí me gustaría, aparte de que tú me des la medicación, me gustaría asistir donde la... En este caso a mi mami llevé, le hicieron la limpia con cuy y todo. Ahí la señora al frente mío explicó lo que tenía y me parece coherente muchas cosas, entonces el manejo se hizo de las dos partes y mi mami está muy bien. Este tipo de situaciones como lo que es medicina tradicional y medicina occidental debería articularse. En algún momento pienso y aspiro, ¿no?, que llegue a articularse las dos medicinas y que el tratamiento sea algo integral. Kichwa kayambi mashikunapa kawsaykunapimi sumak churajuykuna ñawpa pachamanta pacha tiyashkakan. Shinapash kunambika kuitalla tiyakunaka manñama sakishpa shamunashkakan. Kaykunata rikuymantami shuk churajuykunata rurak mashi tiyakuna tandarishpa shamunajushkakan, ashtawa mushuyachishpa sumak yachishpa shamunajun. Shinapash kuitza tiyakunaman riksichishpapash kanajungapa kaykunataka churajushpa katichu. Shinaka riksipashunchi imashina kaykunata huyaylla mushuyachishkakunata. Para mí ser mujer quichua cayambi significa la naturaleza en sí, la belleza, la sencillez, la humildad,
nosotros llevamos en nuestra sangre. La mujer Cayambi creo que es más brava, se podría decir, porque tienen la actuación más fuerte que el hombre. Debemos sentirnos orgullosas de ser indígenas y vestirnos así, con colores llamativos. Es el orgullo que nos dejaron nuestros antepasados, que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, de la lucha que ellos siempre hicieron por la autoidentificación de los pueblos. Es una lucha que no se la debe dejar así pasar y nada más. Es una lucha que nosotros la tenemos que seguir haciendo a diario. Bienvenidos a este primer evento de esta exposición de la vestimenta Cayambi para las comunidades, las organizaciones y fundamentalmente el pueblo Cayambi. El deber es de fortalecer la identidad cultural. Así que un fuerte aplauso y que viva la vestimenta Cayambi. Muchas gracias. Estamos en una tarde un poquito de frío, pero disfrutando de Churana Raimi Cayambi. Iniciativa que ha sido de la Confederación del Pueblo Cayambi, en específico de la compañera vicepresidenta Denise de la Cruz. Cada diseño siempre van a venir inspirados en algo. Este de acá se llama el diseño chacana. Esto de aquí es del tiempo, es media como el churo. Este bordado de aquí es del de este año y representa el taita imbabura, el triángulo. Lo de aquí son los reflejos del sol porque es el dorado. Y la parte de aquí son los sembríos que existen alrededor del taita imbabura. Siempre estamos haciendo que indirectamente las personas ya vistan lo que quizás antes se vestía y se fue perdiendo. Ahora lo que hacemos es apoyarnos de la modernidad para poder siempre refortalecer nuestra identidad cultural. Ahí tenemos algunas innovaciones siempre en los trajes educativos. Eso es, y también recalcando de que muchas veces cuando asistimos a las unidades educativas o a las instituciones educativas, y la alternativa en la cual se dice de que es posible también asistir a las unidades educativas con nuestra propia vestimenta Cayambi, que está reconocido en la Constitución. Les invitamos a pasar en traje formal para ambiente laboral. Jóvenes que están representando a las diferentes casas que están realizando vestimenta del pueblo Cayambi. María Elena Pachito, capan. Yuca mucho artesanía, capan. 2007 manda yuca para local que Huacharipat. Mi nombre es Marisol Chicaiza, que ayuda a mi mami a confeccionar los trajes que exhiben aquí en esta comunidad y en otros lugares. Y la mayoría de las jovencitas ya, o sea, como que ya no les gusta la camisa como ha sido antigua, así, pero ya al ver que ya hay innovaciones, que hay modelos de otra forma, ya les gusta y ya como que sí, que se incentivan y compran. Muchas artesanías participamos con nuestra ropa exhibiendo colores nuevos, así de esa manera les guste nuestra vestimenta porque ya se va perdiendo. También tenemos tipo de trajes, fiesta Inti Raimi, artesanías Inti Junior. Podemos apreciar los diferentes modelos muy coloridos, como es también característico de nuestro pueblo, el poder representar y el poder también bailar en este tiempo del Inti Raimi, las fiestas en sus diferentes Soy momentos. de la comunidad del Topo. Mi nombre es Yolanda Colta. Mi local se llama Bordados y Confecciones Yanel. Las abuelitas más se utilizaba, por ejemplo, en la prensada de las faldas. Eran un poco más gruesas, más abiertas y los colores eran más oscuros. En la actualidad lo que trata es que
activar los colores más vivos, colores que sean más llamativos. Mi opinión sería que vayamos innovando, motivando para que sigan vistiéndose tal como somos y seguir rescatando nuestra tradición, aunque no sean lo que era la ropa anterior, sino que la vestimenta moderna, motivarles para que vayan colocándose, comprando más, aunque los precios sean costosos. Antiguamente nosotros elaborábamos a mano, le bordaba, pero siempre representado a la naturaleza con hojas, flores. Igual le armaban la camisa a mano. No había antes maquinaria para elaboración de estas prendas. Últimamente ya se ha venido modernizando tecnológicamente. Hacemos ahora a base de máquinas bordadoras diseñados en la computadora con programas ya específicos de bordado. Antiguamente hacían con carbón el dibujo. Hacían 3 días una camisa para entregar y se le vendía $5. Era muy laborioso, entonces por eso nos inventamos esto. Entonces ponemos una tela acá, sacamos así con una tinta y sale para acá atrás del dibujo así. Y lo colgamos. Podemos sacar hasta 100, 150 diseños del mismo. Diseñadora Dolores Andrango, Casa de Moda Mudarina Cayambi. Fuertes los aplausos. Muy bien, tenemos aquí a una novia. Yo no me he casado, parecería que me voy a animar a casar en este año. Ahí podemos visualizar la diseñadora Yolanda Colta, Casa de Modelos Bordados y Confecciones Janelli. Esto es Tendencia Cayambi. Nos encontramos en una tarde muy especial de Churana Raimi Cayambi. Warmi Fashion, Mushu Artesanías Inti Junior, Mudarina Cayambi, Bordados y Confecciones Janelli, Confecciones Vicky, Warmi Wasi, Bordados Tikalki. Eventos como estos hacen que a uno como joven le nazca otra vez ese deseo, ese amor por lo que uno es, por lo que uno lleva dentro de uno, por la esencia de ser indígena. Y con el puntaje número 19 tenemos a Warmi Fashion con la diseñadora Noemi Chilumbaquín. Felicitaciones compañeras por la creatividad. Yo me inspiro en las flores o a veces también veo vestidos así en internet y entonces digo, ¿cómo se vería una camisa Cayambi en ese diseño? Entonces digo, voy a hacer así, entonces empiezo a hacer. Bueno, mis diseños más los he aplicado para fiestas, para ir a una boda, ir a un bautismo. Estamos diseñando, aunque sea a computador, pero ya como que sí le traemos en las innovaciones de lo ancestral y también en lo actual. Sí, sigue siendo ropa tradicional. Kay huyaylla churajuykunata rurashkakunata Confederación de Pueblos Cayambis mi hatun rikuchikunata riksichishpa kanajurka. Shinapash hatun kushijuykunata kachashpa kampanchi kay apagukumanda kay sumak warmi tiyakuna kay huyaylla churajuykunata rurashkakunamanta. Mashikuna pachakunapas ña tukurishpa shamunajushka kanshi imashina inti raymi pachakunapas ña tukurikunama chayanajushkanchi. Kay hari samaykuna ña tukurishpapas warmi samayma yalishpa kagripanchi mashikuna. Kaykunawami kayandi punchakuna ña kuti tuparishpa kanajupashun mashikuna. Kayakaman mashikuna.